Nityanandam, everybody. Welcome to another Nityananda Yoga Prathama Vinyasa Krama class. This is class 13 already. Wow. Nityanandam a todos. Hoy iniciamos la clase número 13 del Nityananda Yoga. Repeat the name again. Prathama Vinyasa Krama. Bien, para que aprendamos ese nombre tan sagrado. Bienvenidos a todos. Hoy es día sábado en nuestro mundo. Para los que están viendo el video va a cambiar. Bienvenidos y qué alegría que nos han estado acompañando en todos estos segmentos. Hemos progresado mucho. Gracias a ustedes por participar y por acompañarnos, a nuestro amado Swamiji por agraciarnos con el yoga a América Latina. So we've gone through each of the 108 asanas, diving deep into each posture. And then our last class, we did our first 1 to 30 asanas. And today we're going to do asana 31 to about 64 or so. Okay. Iniciamos las clases con pasos de bebé. Los primeros segmentos nos muestran cómo hacer las asanas. Así es que ya avanzamos en todas aprendimos cada uno de los pasos lentos, a hacer las 108 asanas. Y el día de ayer iniciamos con a movernos un poquito más acelerados. Hicimos el primer set de 20 y algo asanas y el día de hoy vamos a hacer otras 20 y algo asanas. Okay? So yes, so like yesterday's class, we'll go through each posture a little bit quicker than we did before, and we're only going to do one time through with each posture. Y vamos a continuar los pasos que estamos un poquito más acelerados, que estamos haciendo una asana y no repitiéndola, sino que haciendo una y continuando y continuando. Okay, so with that, we'll jump into the ritual of yoga. If you can all be seated in a comfortable seated position, head, neck, and spine in a straight line, and hands together, Namaskara Mudra. Iniciamos con el rito de yoga, el cuello, la espalda, el cuello y la cabeza recta, las manos en Anjali Mudra, y iniciamos con los ritos para el Nityananda Yoga. As always, we'll begin by invoking the presence of the Master, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, with the Satguru Vandanam. Iniciamos invocando la presencia de su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam, a quien lo reconocemos con cariño como Swamiji. Head, neck, and spine in a straight line. Deep inhale through the nose, and we'll begin. Iniciamos. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatidam Gagana Sadrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvari Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping the palms together, Mantén las palmas juntas. We'll chant the Shiva Mula mantra 11 times internally. Vamos a cantar internamente el Shiva Mula mantra 11 veces. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Om Ham Haum Shivaya Namaha.
With this, we'll enter into the ritualistic cleansing, the Achamaniam, Iniciamos la limpieza ritualística con el Achanamniam, el vasito y la cuchara. taking your cup and spoon. With 1 spoon of water, placing it into the right palm Una cucharada de agua en la palma derecha. and sipping the water at the same time as the chanting is made. Om Atma Tattvam Shodhyam Svata. A 2nd spoon of water. Segunda cucharada de agua. Om Vidyatatvam Shodhyam Svata. And a 3rd spoon of water. Tercera Om cucharada de agua. Paramashiva Tattvam Shodhyam Svata. With the base of the thumb, wiping the upper and lower lip 2 times from right to left. Limpiamos los labios de derecha a izquierda 2 veces, el de arriba y el de abajo. Om Ham Hridaya Namaha. Washing off your hand. Se lava la mano. With the ring, middle, and index finger touching above and below the upper and lower lip. Tocamos con los 3 dedos de en medio los labios de arriba y los labios de abajo. Then with the index and thumb touching the right nostril and left nostril. Con el índice y el dedo gordo tocamos la nariz derecha y la nariz izquierda. With the ring finger and thumb touching the right eye, right ear, and left ear. Con el pulgar y el dedo del anillo tocamos el oído derecho y el oído izquierdo. Then with the pinky and thumb touching the navel, right chest, left chest. Tocamos el ombligo, el pecho derecho y el pecho izquierdo. With all 4 fingers of Todos los and dedos the thumb juntos. touching the crown of the head. Tocamos la coronilla, Right el shoulder, hombro derecho left y el hombro shoulder, izquierdo y el and heart centro del center. corazón. Then taking our right hand, clasping it on top of our left, and placing both hands on the right thigh. Ponemos la mano derecha arriba de la mano izquierda y la sentamos en la cadera derecha. We'll enter into the Sankalpa, the conscious resolution, Iniciamos el Sankalpa, la resolución consciente, making our declaration to ourselves why we are here on this yoga mat, what it is that we want to manifest. es la declaración para nosotros mismos del por qué estamos aquí en el tapete de yoga, qué es lo que deseamos manifestar. So while the Sankalpa is chanted, we're holding the intention to manifest the state, space, powers, being, and super consciousness of Paramashiva. Estamos sosteniendo la intención de que vamos a manifestar el estado, el espacio, los poderes de Paramashiva. Om Mamopata Samasta Tridakshayattvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyanandeshwari Adishakti Smeta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyananda Swami Krapakatakshena Purana Aroga Yukta Dridagatra Yogika Sharira Sityatam Paramashiva Shaktiya Vishkaranatam Sukuram Basya Jnana Vegya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Abhyasham Karishye. And then finally one last washing of the hands. La última cucharada con la que lavamos las manos. Y puedes mover tu vasito que no esté estorbando, no se vaya a caer el agua. Placing the cup out of harm's way. We'll begin to enter into today's class. So this part of the sequence is majority seated postures. Las secuencias de hoy son, la mayoría vamos a estar sentados. So what we'll do is like we had performed all the other classes where we would go through each asana one by one. We'll start this class with a few moments of the skeleton dance just to make sure the entire body is awake and alive. Vamos a iniciar con el baile del esqueleto para que nuestro cuerpo se despierte. Okay, so with that, we can all rise up. Todos nos levantamos.
Remembering those two things of focus when we're doing the Recuerda skeleton dance. los dos enfoques, que eres un esqueleto y baila intensamente. Okay, so shaking the body intensely and visualizing ourselves as a skeleton. Okay, Nos movemos intensamente y visualízate como un esqueleto. we'll just be here for a few moments. And so whether your eyes are closed or open, just again, make sure that you're aware of your surroundings. Ya sea tus ojos estén abiertos o cerrados, ten mucho cuidado de tu alrededor. Okay, so we'll begin starting to move the body. Movemos el cuerpo. Remember, each movement is chaotic and random. Recuerda, cada movimiento es caótico. No rhythm. No tiene ritmo. No está planeado. And whether your eyes are closed or open, holding on to that visualization of skeleton bones. Ya sea que tus ojos estén cerrados o abiertos, mantén la visualización que eres un esqueleto. You're shaking intensely. Intensamente, intensamente, sacude todo. You're really trying to shake each part of the body, whether that's the tip of the toes to the tips of the fingers. Sacude desde la punta de los dedos, de los pies, de las manos. So make sure the knees are moving, the hips are Que moving, las the shoulders rodillas are están moving. moviéndose, las caderas. That's it. Almost there already. Sacude, See the sacude. bones. Mira los huesos. About 30 more seconds. 30 segundos más. Make sure you're shaking intensely. Y sacudimos intensamente. Maintain the visualization if the mind wanders. Mantén la visualización si la mente se va. Esqueleto. Last few moments here. Los últimos momentos aquí. And relax. Bien, nos paramos. So again, you can stand still, or if you'd like to walk back and forth on the mat for a few Si moments. quieres caminar en el tapete, lo puedes hacer, o si te quieres parar en seco, hazlo. Okay, and then if you are moving, just standing still, taking your time to tune into the body. Siente el cuerpo, céntrate en el cuerpo. Notice the sensations that you're feeling. Nota las sensaciones que sientes. Take a deep inhalation through the nose. Inhala profundamente vía la nariz. Nice long exhalation out of the mouth. Y exhala por la boca. Just witness the body. Observa el cuerpo. And then if you haven't already done so, you can slowly start to open up your eyes. Lentamente abre tus ojos. Enter into today's part of the sequence. Vamos a iniciar la secuencia de hoy. So if you can remember, we finished the last class on the Trikonasana posture, where we're in the triangle posture. Terminamos la última clase en la posición de Trikonasana. Okay, and then we are bringing our feet together and we're going to perform our last karana. Vamos a hacer el último karana que hicimos. Recuerden, karana es el baile divino. Estamos bailando Okay. ya Paramashiva. This is Nikuta Taka Karana, and just like the other karanas, the heels are going to be together. El talón del pie va a estar junto haciendo una letra V, como las bailarinas. Feet bladed out, and we're going to bend our knees. Vamos a doblar las rodillas, We're going to bring both hands to our chest. ambas manos en el pecho. You're going to lift up the right heel. Vas a elevar el talón derecho. Keep the right palm down, but turn the left palm so it's facing upwards. La mano derecha está viendo hacia arriba, la mano izquierda está viendo hacia abajo. As you stomp the right heel down, you lift up the left heel. Y pegas el pie abajo y levantas el opuesto. And you're simultaneously rotating the hands. Y al mismo tiempo vas a rotar las manos. So whatever heel is up, that palm is down.
El talón que esté arriba, esa palma de la mano está viendo hacia abajo. Okay, and so you're stomping Vas a and pegar alternating the heels and el hands. talón y cambias el movimiento de las manos también. Okay, so you're just rotating from heel to heel. Está rotando de talón a talón. And remember, just like as in all other karanas, we're holding the context that we're dancing for Paramashiva. Y el contexto es que estamos bailándole a Paramashiva. And while you're here, doing your best to just move as gracefully as you can. Haz lo máximo para que te muevas agraciado, lo más agraciado posible. Good. From there, we're going to move into our first asana of the day. So you Aquí nos go vamos a from the mover a la stomping, primera asana del día. and you're going to bring both the feet pointing forwards. Ambos de los pies están viendo hacia enfrente. Okay, we're going to lower ourselves down into a kneeling posture, Nos vamos a knees sentar above the ground. y la pantorrilla, los pies van a estar hacia arriba. We're going to be breathing in Brahmari Kumaka, that buzzing like a bee as you Vamos a inhale, and then respirar el Brahmani Kumbhaka, que se escucha como una abeja. nice subtle vibration, buzzing like a bee. Okay, our Vibrando palms are como una together, abeja. Las palmas de las manos juntas. palms together in Angushtasana. As you're here, Mula Bandha is engaged, El Mula Bandha está activo. visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. And this part of the sequence is Sadashivoham as our japa. El japa es Sadashivoham, sucediendo en el cuello. And inhaling and exhaling, buzzing like a bee. Inhala y exhala, pero te escuchas como una abeja. Good. From here, you're going to bring the fingertips down towards the ground. Bajas los dedos de la mano hacia el Extend piso. extend the right foot. Estiras el pie derecho, apuntando hacia arriba. Palms are facing forwards. La palma de las manos están viendo hacia enfrente. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Aprieta los glúteos máximos. Do your best to keep the spine straight. Mantén la espalda recta. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. And Brahmari Kumbhaka. Y el Inhaling. Brahmani Kumbhaka, inhalando y exhalando como la abeja. Holding the breath. And Sostén el respirar. then when you exhale, buzzing like a bee. Cuando exhalas, se escucha el sonido de la abeja. Take the right arm up. Mantén el brazo derecho arriba. We're moving from Saurasana to Vidudhanasana, reaching for the right toe with our index and middle finger hooked around the big toe. Con el índice y el dedo del corazón vas a engancharlo. While you're here, the left hand is holding on to the back heel, or you can keep it on the ground right La by the mano back heel. izquierda está sosteniendo el talón izquierdo y si no puedes, la mano izquierda que esté tocando hacia abajo, sosteniéndose. Engaging Mula Bandha, Activa el Mula Bandha. bringing the forehead towards the knee. Vas a la frente hacia la rodilla. And then tuck your chin. Mete la barbilla al pecho. Inhale. Inhala. Brahmari Kumbhaka, and then hold the breath. Suck the stomach in Sostén and el up. respirar. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. When you need to exhale, exhaling, buzzing like a bee. Cuando necesites exhalar, hazlo como una abeja. Release and bring the feet together. Suéltala y une los pies. We'll repeat Sigue the opposite sentada. side. Y ahora el lado opuesto, estiras el pie. Left foot forward. El pie izquierdo hacia frente.
Fingertips on the ground, palms facing forward. Las palmas de las manos viendo hacia enfrente. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Inhaling. Restricting the breath. So it's almost like that subtle snoring sound. Inhala con el respirar, inhalar restrictivo como si estuvieses roncando. Hold the breath. Restrictivo. Sostén el respirar. Sadashivoham japa. Sadashivoham sucediendo en el cuello. And then when you need to, exhaling, buzzing like a bee. Cuando necesites, exhala, que se escuche como una abeja. Taking the left hand. La mano izquierda arriba. Reaching towards the big toe, hooking Vamos a the index and middle enganchar round. el dedo gordo con el dedo del corazón y el índice. Inhaling. Inhalas. Hold the breath. Sostén el respirar. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Right hand either holds the back heel or you can keep it flat on the ground. La mano izquierda puede sostener el talón o puedes ponerla en el piso, depende de tu balance. Forehead towards the knee. Mueves la cabeza hacia la rodilla. Tuck the chin. Mete tu barbilla al pecho. Suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Sadashivoham japa. El Sadashivoham japa sucediendo. Exhaling, buzzing like a bee. Exhala y te escuchas como una abeja. Stepping or bringing the left foot towards the right. Tenemos los dos pies ahora. Estamos sentados en los pies, en los talones. So we're in a similar posture to Angushtasana, but now our palms are facing upwards on our thighs. Las palmas de las manos viendo hacia arriba y las tienes sentadas las manos en tus rodillas. And rather than gazing forward, we're going to gaze between the two hands. Estás viendo hacia enfrente y vas a ver en medio de tus dos manos. And as we gaze, Ahora que vemos, it's Shambhavi Mudra. So we're looking out, staring out, but the gaze is eternally deep within us. estás viendo externamente, pero en realidad ves internamente. Okay, Mula Bandha is engaged here. El Mula Bandha está activo, aprieta los glúteos máximos. We're going to inhale, buzzing like a bee. Inhalamos, escuchándonos como una abeja. Tuck the chin. Pega tu barbilla al pecho. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. And exhale, buzzing like a bee. Exhala, escuchándote como una abeja. Good. From here, we're going to drop the knees down. Baja las rodillas abajo. Keeping the toes tucked. Mantén los dedos de los pies metidos. Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Aprieta los glúteos máximos. Gaze is going to be to the tip of your nose. Vas a ver a la punta de la nariz. Going to inhale. Inhala. Restricted breathing in Brahmari Kumbhaka. Inhala con el respirar restrictivo, como si estuvieses roncando. Hold the breath. Sostén el respirar. And then suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Holding that as hard as you can. Sostén eso lo más que puedas. Visualizing the sage Kapila. Visualiza al gran sabio Kapila. Sorry, sage Kapali. Sadashivoham still in the throat center. Sadashivoham sucediendo en el cuello. Good, and then release. Vas a... ¿Te escuchas como una abeja? Maintaining the same posture, you're going to switch Mantén your la misma gaze. posición. Switch the gaze from the tip of the nose to the third eye. Ahora no vas a ver la punta de la nariz, vas a ver al tercer ojo. Keep Mula Bandha engaged. Mantén el Mula Bandha activo,
glúteos Inhaling. máximos. Inhala como con restrictivo. Hold the breath. Sostén el respirar. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji Sadashivoham Japa. y el Sadashivoham Japa sucediendo en el And cuello. then exhaling, buzzing like a bee. Exhala escuchándote como una abeja. Good. And then we're going to rise up onto the tips of our toes still. Ahora nos vamos a sentar en la punta de los pies, Bringing the thumbs so they're touching one another. que los dedos estén tocando, que las manos estén tocándose en la palma juntas. Lifting the arms up above the head. Elevas las manos arriba. Inhaling. Inhalas. Hold the breath. Sostén el respirar. Gaze up between the palms. Vas a ver en medio de las palmas. Mula Bandha engaged. El mula bandha está activo. Suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualizing Lord Surya. Visualiza al dios Surya, Sadashivoham Japa. Mahasadashivoham Japa sucediendo en el cuello. And then releasing the knees Sueltas las rodillas. and flattening out the feet. Pones los pies planos. Sigues hincado con los pies planos y hacia afuera. Okay. Las rodillas tocando el piso. Sitting back onto the heels. Estás sentado en los talones. So the tips of the toes are just touching one another. La punta de los dedos de los pies tocándose muy levemente. Okay. Uno con el otro. Head, neck, and spine in a straight line. El cuello, la cabeza y la espalda recta. Going to inhale in Sahaja Inhalamos. Kumbhaka. Nice casual inhalation. Inhalación casual. Seal the perineal floor, Mula Bandha. Sella el glúteos máximos. Lift the Mula Bandha. tongue. You're going to lift your tongue and press it up against the back of your, Tu or lengua up que estés against the roof tocando of your al mouth. paladar. So the tongue is folding and lifted up against the roof of the mouth. La lengua está doblada y hacia arriba, pegando hacia arriba. Estás tocando casi como si tocaras la campanita, pero tocas el paladar. This is Manduki Mudra. Manduki Mudra. While you're here, you're visualizing yourself as a frog. Aquí visualízate como una rana. Sadashivoham Japa in the throat center. Sadashivoham sucediendo en el cuello. Then you're going to inhale the arms up, Inhala los brazos arriba. holding the opposite shoulders with your hands. Vas a sostener el hombro opuesto con tus manos. The scripture says, so the elbows are holding the head. Así es que los codos estuviesen sosteniendo la cabeza. If you can, your toes are still flat, and if you need to, you can use a cushion to sit down onto. Si necesitas well. un cojín para sentarte, lo puedes hacer. Okay, but we're going to inhale, Inhalamos. hold the breath, Sostén el respirar. engage Mula Bandha, Activa el mula bandha. suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Tongue is pressed up against the roof of the mouth. La punta de la lengua está pegada en el paladar. Visualize a frog. Visualiza que eres una rana. Sadashivoham Japa. El Sadashivoham Japa sucediendo en el cuello. This is Uttana Mandukasana. Es el nombre de la asana. Good. Then we're going to release the hands Soltamos las to the manos. knees. Las ponemos en las rodillas. You're going to rise up and slightly cross the feet. Ahora vas So a cruzar brevemente los pies. So the top of the right foot is just over the sole of the opposite foot. El pie que estás cruzando debe de quedar en el arco, en medio del arco, no arriba. Okay. From here, we're going to keep the hands on the knees. Las manos se mantienen en las rodillas. The Mula Bandha is engaged. El mula bandha está activo. Inhaling through the nose. Inhalamos con la nariz. We're going to exhale, sticking the tongue out. Vamos a exhalar sacando la lengua.
as we gaze to the tip of the nose. Y vas a ver la punta de la nariz. Inhaling again and repeating. De nuevo. Visualizing ourselves as a lion here. Visualízate como un león. Sadashivoham japa. El Sadashivoham japa sucediendo en el cuello. Simhasana. El Simhasana, que es el gran, el dios león. Good. Then we're going to rise up and uncross the feet. Vas a descruzar los pies. Sitting back down onto the heels. Te sientas en los talones. You're going to cross the hands behind your back and hook your fingers around the big toes. Vas a cruzar las manos atrás en tu espalda y vas a enganchar el dedo gordo con la mano opuesta. Okay, we're going to inhale again. Inhalamos. We're back to Brahmari Kumbhaka. So subtle inhalation, the restricted breathing. Inhalación restrictiva, como cuando se ronca. Hold the breath. Sostén el respirar. You're going to gaze to the tip of your nose. Vas a ver a la punta de la nariz. Tuck the chin to the chest. Mete la quijada la barbilla al pecho. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Sadashivoham japa. Sadashivoham sucediendo en el cuello. Bhadrasana. And when you need to exhale, exhaling with the Cuando necesites buzzing of the bee. exhalar, hazlo escuchándote como una abeja. Releasing the hands. Sueltas las manos. Placing them on the ground in front of you so you can lift yourself up onto your toes. Las manos van enfrente para que una vez más te sientes en tus pies, usando los pies. So while on your feet, you're going to reach your arm, bring your chest down so you can reach your arms vas a meter el pecho en medio de los brazos y vas a extender los brazos. Inside and around the raised knees. Los brazos van en medio de las rodillas. Bring your gaze to the tip of your nose. Vas a ver a la punta de la nariz. Keeping Mula Bandha engaged. Mantén el Mula Bandha activo. Inhale with the restricted breathing. Inhala con el respirar restrictivo. Exhaling, buzzing like a bee. Exhala escuchándote como una abeja. Visualizing Swamiji. Visualiza yourself as Swamiji. Visualization is yourself as a crow. Visualízate como un cuervo. Sadashivoham japa. El Sadashivoham sucediendo en el cuello. Then releasing the hands. Sueltas las manos. Keeping them flat on the ground. Mantén las manos planas en el piso. We're going to move into one of those balancing postures on the arms. So we're going to lift our knees. Vamos a balancearnos, vamos a elevar las rodillas. Standing on the tips of our toes, so our knees are as high up behind the backs of the arms as we can get them. Es súper importante que las rodillas estén al mismo nivel que en medio de tu brazo. Okay, so then we're slowly going to lean forward and let our knees dig into the backs of our arms. Que nuestras rodillas peguen a la punta de los brazos. And then, if you can, lifting up one foot. Si puedes, levanta un pie. And then another. Y el siguiente pie. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Sadashivoham japa. El Sadashivoham japa sucediendo. If you can, from here, you're going to move right into bringing the forehead down onto the ground. Si puedes, aquí vas a mover la frente al piso, la cabeza al piso. Or if you need to, and you want to use the wall, you can turn Si deseas, and face puedes a wall. usar la pared.
Okay, we're going to move into our first inversion. So if you are on your moon cycle, please do avoid that. Si tienen su ciclo menstrual, eviten estas posiciones. And if you'd like to quickly bring out a towel Si necesitas una toalla para que tu cabeza se quede plantada, to place your head down, then you can do so. You're going to put the crown of your head onto the ground. la cabeza está pegada en el piso, Lifting up the knees. elevas las rodillas, Bring one knee behind the back of the arm. pones una rodilla atrás del brazo, Then the opposite knee. la rodilla opuesta arriba del otro brazo. And then if you can, lifting up the knees. Bring the Si feet flat puedes, on the eleva on the las wall. rodillas, que toque la pared, And then extending both legs up. y después extiendes ambos pies, ambas piernas. Keep the glutes squeezed in Mula Bandha. El mula bandha continúa activo, aprieta los glúteos. And while we're here, we're buzzing like a bee on the inhalation and exhalation. Inhalamos y exhalamos como una abeja. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Sadashivoham Japa. El Sadashivoham Japa sucediendo. And then slowly coming down. Lentamente sal de la posición. Keeping the forehead down for a moment. Mantén la frente hacia abajo por un momento. Estás en posición hincado y la mente abajo. Then you can slowly rise up onto your knees. Lentamente te sientas. Continúa sentado en tus rodillas. Just take a moment to allow the blood to rush back into the rest of the Permite un body. momento a que la sangre circule de nuevo. Good. Then we're going to come up onto the tips of our toes. Regresamos a la punta de los pies. From Estamos this, we're going sentados to en la twist. punta de los pies y We're vamos going a to twist our doblarnos. body to the one side. We're going to try and get, if I'm going to turn my shoulders towards the right, I'm trying to get my left elbow outside the raised knee. Vamos a poner el codo en la pierna opuesta. Okay. And then you're going to place both the hands onto the ground. Vas a poner ambas manos en el piso, planas. This may be the posture for you. Esta tal vez sea la posición para ti. If you can, we're going to lean forward and bring Si puedes, te vas a agachar hacia enfrente. and bring the right hip to the right elbow. Vas a poner la cadera derecha con el hombro derecho. Then slowly lean forward Y lentamente te bouncing. vas a balancear. On the two hands, Te vas a balancear en las dos manos. gazing up towards your third eye. Estás viendo a tu tercer ojo. Extend the legs if you can. Extiende las piernas si te es posible. And then coming back. Regresa. This is Parshva Mayurasana. Ese es el nombre de la asana. Okay, so it's challenging, but do what you can. Es We're un gonna twist reto, to the pero other haz side. lo máximo de tu capacidad. And so I'm trying to get my elbow as far over as I can to Recuerda, dig el it into codo the side of that. metes lo más that posible. knee. You really need the leverage of this elbow. El codo es lo que te está moviendo. Okay, place the hand flat on the ground. La mano plana en el piso. Other hand is slightly away from you. La otra mano está un poquito lejos de ti. Then you're going to bring the left hip towards the left arm. La cadera izquierda la vas a apuntar hacia la And mano then- izquierda. And then from there, start to lean forward, Empieza a empujarte hacia enfrente. lifting up both feet. Elevas los dos pies. Then bringing the gaze to the third eye Estás viendo con tu tercer ojo and extend the legs. y extiendes las piernas. You're visualizing yourself as a peacock here. Visualízate como un pavo real. Good. Then coming back Regresamos. onto the tips of our toes. Nicely done. Regresamos sentados en los pies.
Not an easy posture to do. No fue una posición fácil de hacer. Continúa con la Okay. punta de los pies sentado. Parshva Mayurasana. We're going to move into tall plank position. Nos vamos a poner en posición. We're going to step our right foot around. Vamos a poner nuestro pie derecho enfrente enganchando el brazo derecho. So the foot is in between the two hands, El pie está en medio de ambas manos. keeping the back toes tucked. Los dedos del pie de atrás están metidos, atorados. Lifting the chest up and bringing the gaze to the third eye. Vas a ver vía tu tercer ojo y elevas el pecho. Visualizing Kala Bhairava here. Visualiza a nuestro amado Kalaveirava, This is Bhairaganatha Asana. la posición de él. We're going to step that right foot back. El pie derecho hacia atrás. Bring the left foot in between the two hands. Traemos el pie izquierdo en medio de ambas manos. Dig the back toes into the ground. Los pies izquierdos los vas a apuntar hacia el piso. Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha, los glúteos máximos. Keep the chest upright. Mantén el pecho hacia arriba. Gaze towards the third eye. Mira vía tu tercer ojo. Visualizing Lord Kala Bhairava. Visualiza a Kalaveirava. And then stepping the foot back. Y mueve el pie hacia atrás. Bringing the elbows down onto the ground. Vas a poner los codos en el piso, las manos enfrente. Hips are up nice and high. Mula Bandha Las engaged. caderas están apuntando hacia arriba. Activa el Mula Bandha. Gazing towards the third eye. Vas a ver con tu tercer ojo. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji Sadashivoham Japa. y el Sadashivoham Japa sucediendo. Rising up onto the hands. Te elevas en tus manos. You can drop the left knee down. Puedes bajar el pie izquierdo, la rodilla izquierda abajo. And keep the right foot flat on the ground. Y el pie derecho está plano en el piso. And then rotate your right arm towards the ceiling. El brazo derecho va a estar apuntando hacia el pecho, hacia el cielo. Keeping this hip up nice and high. La cadera debe de estar alta. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. We're visualizing Sage Vashtista. Estamos visualizando al gran sabio Vashtista. This is Vashtistasana. So if you can from here, you're going to step the foot back. Si puedes, vas a poner los dos pies hacia atrás. And then we're going to rotate to the other side. Y vamos a rotar al otro lado. Again, you could keep the knee down if you'd like. La rodilla abajo, As you rodilla rotate. derecha abajo, pie izquierdo estirado, mano izquierda apuntando hacia el cielo. You rotate the arm, open up the chest towards the ceiling, Abre el gazing pecho. through the hand. Abre el pecho. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. You can extend the leg if you'd like. Extende la pierna si te es posible. Las dos Wherever piernas. you're at, keep that hip raised up. Mantén la cadera elevada. Good. Bringing the hand flat on the ground. Bajamos ambas manos planas en el piso. And then however you'd like, we're going to bring ourselves, you can either jump through or just make your way to a comfortable seated position. Ahora nos vamos a sentar cómodamente con Okay. los pies estirados. We're going to bring the hands sitting, facing upright underneath the sitting bones, or Vamos a just poner underneath the las sitting bones. manos adentro del glúteo máximo. Okay. From here, keeping the spine nice and straight. Mantén la espalda recta y erecta. Okay. We're going to inhale. Vamos a inhalar. Inhale deeply through the nose. Inhalamos profundamente con la nariz. Keep Mula Bandha engaged. Hold the breath. El Mula Bandha está activo. Mantén el respirar. Elbows close to the body. Los
codos están pegados al cuerpo, Bringing the chin to the chest, la barbilla al pecho. gazing towards the belly button. Vas a ver vas a ver a tu ombligo. Visualizing yourself as Lord Hanuman. Te vas a visualizar como el dios Gadel Hanuman, el rey mono. The new japa moving forward is Mahasadashivoham. El yapa sucediendo en el cuello es Mahasadashivoham. And we're slowly exhaling in Rajaka Kumbhaka, so controlling the exhalation. Vamos a controlar la exhalación lenta. Good, and releasing the hands. Sacas las manos, Inhaling the arms up. las manos hacia arriba. Moving forward, holding on to the big toes with your Vas a index hacer and un middle gancho finger. con el dedo gordo. Te doblas hacia enfrente y que los dedos toquen el dedo gordo. Haces un gancho. You're going to lean the chest forward, so lead with the chest. Vas a dirigir esa posición con el pecho. Que el pecho apunte hacia enfrente lo más que puedas. Mula bandha is engaged. El mula bandha está activo. Take another inhalation through the nose. Toma otra inhalación vía la nariz. Hold the breath. Sostén el respirar. Chin to the chest. La barbilla al pecho. And if you can, sucking the stomach in and up. Si mete el estómago adentro y hacia arriba. We're visualizing Swamiji here. Visualiza a Swamiji. Mahasadashivoham japa. Y el Mahasadashivoham japa sucediendo en el cuello. And slowly rising up. Lentamente te elevas. This time we're going to interlace the fingers around the Vas neck. a cruzar las manos en el cuello. We're moving from Paschimottanasana to Ugrasana. So very similar, but this time using the strength of our stomach to pull ourselves forward. Bien, las posiciones son muy similares, pero esta vez vamos a usar la fuerza del estómago para doblarnos. Okay, so inhale. Inhala. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Lean forward and down. Te agachas hacia enfrente y hacia abajo. Bringing the chest as far down as you can. Apunta, pega el pecho lo más que puedas a las piernas. We're visualizing Goddess Kali here. Estamos visualizando a la diosa madre Kali. Mahasadashivoham is the japa. El japa en el cuello es Mahasadashivoham. The scripture says the one that practices this daily manifests all of the powers. Las escrituras sagradas dicen que quien practique esto manifiestas todos los poderes. This is Ugrasana. Quien practique esto todos los días se llama Ugrasana. Good, then we can raise up, Nos elevamos la espalda, release our hands. soltamos las manos. I'm going to bring the right heel towards the groin. Voy a poner mi pie derecho cerca de la ingle. Okay. If you have a yoga strap, you might want to use this. Si tienes una cinta de yoga, la puedes usar. You're going to lean the chest forward so you can reach your right arm around that raised knee. Tu pecho hacia enfrente para que puedas enganchar la pierna con tus brazos y And then hold the hand behind the back. vas a sostener las manos como un gancho atrás en tu espalda. Okay. Take a nice deep inhalation through the nose. Inhalas profundamente con la nariz. Hold your breath. Sostén el respirar. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Bring the forehead down. La frente hacia enfrente. Visualize Sage Marichi. Visualiza al gran sabio Marichi. Mahasadashivoham japa. El Mahasadashivoham japa sucediendo en el cuello. This is Marichi asana. Esa es la asana que se llama Marichi. Release the hands. Sueltas las manos. Knees to the side. La rodilla se cae a los costados. Inhaling the arms up. Inhalas los brazos arriba. Slowly controlling the exhalation. Lentamente controla la exhalación.
as you reach towards the toes. Vas a tocar los dedos del pie. Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Inhale, Inhala. chin to the chest. La barbilla al pecho. Suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji, Visualiza a Swamiji Mahasadashivoham Japa. y el Mahasadashivoham Japa sucediendo. Slowly exhale Lentamente exhalas and rise up. y te sientas. Extend the right leg and bring the left heel towards the groin. En la pierna opuesta vas a extender el pie derecho y el izquierdo lo vas a doblar. Lo vas a pegar el pie izquierdo a la ingle. So leaning the chest forward, getting the El left pecho arm hacia enfrente. hooked around that raised left knee. Vas a enganchar la rodilla izquierda con ambos then brazos que se crucen atrás. Then interlacing the fingers behind the back. Y recuerda que el movimiento es con el pecho. Inhale, Inhalas, lean forward, te empujas más hacia enfrente. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Marichi, sage Marichi is the visualization. La visualización es el gran sabio Marichi. Mahasadashivoham Japa. El Japa Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. Release the hands. Sueltas las manos. Keep the knee to the side and heel to the Mantén la groin. rodilla al lado, doblada. Inhale, arms up. Inhalas los brazos arriba. Slowly controlling the exhalation as we reach for our Lentamente toes. controlas la exhalación y tocas los dedos, el pie. Mula Bandha engaged. Y el Mula Bandha está activo. Inhale, Inhalas. hold the breath. Sostén el respirar. Chin to the chest. La barbilla al pecho. Suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji, Visualiza a Swamiji, Mahasadashivoham Japa. el Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. This is Mahamudrasana. Y este es Mahamudrasana. Slowly exhaling. Lentamente exhala. Inhale, rise up. Eleva la espalda. Bring the feet together. Los pies juntos. Feet together, close to towards the groin. Los pies juntos cerca del ingle, cerca del ingle. Okay, using the strength of your groin, pulling the knees towards the ground. Empuja las rodillas hacia el piso, usando la fuerza de la ingle. Going to engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Inhale, Inhalas. hold the breath. Mantén el respirar. Bring the gaze to the third eye. Pon tu vista en tu tercer ojo. Mahasadashivoham Japa. El Mahasadashivoham. Sucediendo en el cuello. Visualizing Lord Kalabhairava. Visualiza a Kalaveirava. This is Bhadrasana 2. Este es el Bhadrasana número 2. Slowly exhaling. Lentamente exhala. Bring the feet slightly away from the groin. So slightly extending the feet out. Extiende los pies un poquito enfrente de la ingle. Touching the big toes together, separating the heels. Los pies siguen tocándose. Separa los talones. Como si estuvieses haciendo la letra B. Hands Los on the dedos de knees. los pies tocando. Gaze towards the nose. Estás viendo en la punta de la nariz. Inhale through the nose. Inhala por la nariz. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Tuck the chin down. Mete la barbilla al pecho. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Mahasadashivoham Japa. Mahasadashivoham en el cuello. This is Kvali Pavasana. Es el nombre de la asana. Slowly exhaling.
Lentamente exhalamos. Going to pull the heels back towards the groin. Mueve los talones hacia la ingle. We're going to inhale, Vamos a inhalar. engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. As we slowly exhale, we're going to reach forward. Lentamente exhalamos y vamos a empujar las manos hacia enfrente. Keeping the hands cupped Mantén las manos encorvadas como as una you reach copa forward. y te empujas hacia enfrente lo máximo que puedas. We're going to maintain Mula Bandha and suck the stomach in and up. Mantén el Mula Bandha y mete el estómago adentro y hacia arriba. We're visualizing if you know what the Joni or the Yoni mandala looks like. Estás visualizando al mandala, el Yoni mandala. This is Yoni Asana. Esta es el Yoni Asana. Mahasadashi-voham in the throat center. El Mahasadashi-voham en el cuello. Inhale, rise up. Inhala, elévate. Exhale, arms out to the sides, feet stay where Exhala, they los are. brazos se extienden hacia los costados, enfrente y hacia los costados. Maintaining Mula Bandha. Mantén el Mula Bandha. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Mahasadashi-voham japa. El Mahasadashi-voham sucediendo en el cuello. Inhale, rising up. Inhala, te elevas. Slightly extending the feet out in front of you so you can bring the Lentamente hands. extiende los pies enfrente de ti para que puedas meter las manos. So the hands come up, palms facing upwards. Las manos las metes en medio de las piernas y las manos están apuntando hacia arriba. Leaning forward and down. Te agachas hacia enfrente y abajo. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Visualizing Paramashiva. Visualiza a Paramashiva. Mahasadashi-voham japa. El Mahasadashi-voham sucediendo en el cuello. This is Siddha Samadhi Asana. Ese es el nombre de la asana. Release the hands, bring them back through. Suelta las manos. We're going to Espalda pull the feet back towards the groin, Vamos a empujar los pies hacia la ingle. holding on to the feet. We're going to Vas a sostener los dedos del pie. bring the elbows onto the knees, Los codos van a tocar las rodillas which is slightly pressing the para que los knees towards empujes, the para ground. que empujes las rodillas hacia abajo. Inhale, Inhala, gaze to the nose, Mula Bandha engaged. mira por la punta de la nariz, el Mula Bandha está activo. Visualizing Swamiji, Visualiza a Swamiji. Mahasadashi-voham japa. Mahasadashi-voham japa. This is Chinaki Pavasana. Ese es el nombre de la posición. Rising up, bringing the chest up, Elevamos la espalda. hands towards the knee, Las manos están en las rodillas. and you're slowly going to press the knees down Vas a towards the ground, presionar hacia abajo. nice and gently. Gentilmente presiona hacia abajo. Cuida tus rodillas. Bring the gaze to the third eye. Vas a ver a tu tercer ojo. You're going to inhale, Inhalas. hold the breath, Sostén el respirar. Mula Bandha engaged, El Mula Bandha está activo. suck the stomach in and up, Mete el estómago adentro y hacia arriba. visualizing Swamiji, Visualiza a Swamiji. Mahasadashi-voham japa. El Mahasadashi-voham sucediendo en el cuello. This is Karpata Chokasana. Es el nombre de la posición. Slowly exhale, Lentamente exhala. release the hands. Suelta las manos. I'm going to do our best to bring the toes down onto the ground and raise the heels upwards. Vas a hacer lo posible para que los pies queden en esa misma posición en la que estás. Los pies van a quedar apuntando hacia abajo, parados.
So if you'd like, you can come up onto the tips of your toes and use the back Si of the puedes sentarte en los pies, usar la pared, pegarte en la pared. so you're using the wall to your leverage, which is allowing the heels to come Y up los pies deben de estar apuntando, los dedos apuntando hacia abajo and the hips to come down. y las caderas hacia abajo. Okay. So very deep posture for the knees, the ankles, the Una groin. posición muy fuerte para las rodillas. Okay. If you can from here, you're going to bring the index and thumbs touching one another to the Si knees. puedes, desde aquí vas a unir el dedo índice y el pulgar tocando y los otros dedos apuntando hacia abajo. Inhale through the nose. Inhala por la nariz. Hold the breath. Sostén el respirar. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Visualize yourself as Lord Kalabhairava. Visualízate como nuestro Dios Gadel Kalaveirava. Mahasadashivoham japa. Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. Slowly exhale. Lentamente exhala. And then you can slowly release however you need to. Lentamente sales de la posición. And we're going to come into a comfortable seated posture. That was our Vamos a- final asana day. Nuestra última asana, vas a sentarte en una posición cómoda. So that last asana, Bhairava, quite challenging. La última asana, Bhairava asana, es un reto. It's kind of the culmination of all of those hip openers that we just went through. Es la culminación de todas las posiciones que te abren las caderas. Okay, but we can all sit comfortably now in a Nos sentamos cómodamente ahora. seated position. We can close our eyes Vamos a cerrar nuestros ojos and bring our palms together, Namaskar Mudra in the las heart palmas center. juntas en Namaskara Mudra en el centro del corazón, Unclutching all of the mind stuff that, whether it's self-doubt, self-hatred, self-denial, and our abilities to manifest some of these postures, and just dropping that at the feet of our Guru. estamos entregando a los pies de nuestro amado Swamiji el autoduda, autoodio y el no me merezco que no nos permite realizar estas posturas. And then inhaling with a deep space of gratitude for Inhalamos, manifesting these asanas that we did perform today. inhalamos dando la gratitud porque pudimos hacer varias de las posiciones el día de hoy. And maintaining that deep space of gratitude for Mantenemos el espacio de gratitud having this opportunity to experience an authentic yoga practice. por tener esta oportunidad de que pudimos experimentar la yoga auténtica. Thanks to our Guru, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Gracias a nuestro amado Swamiji, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. And with one final deep inhalation, we'll close with the Purna Mantra. Última inhalación y cerramos con el Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. And as always, closing with a namaskaram to our Guru. Vamos a brindarle el Namaskara, ya sea hincado o todo el cuerpo vendado. Awesome. Thank you so much, everybody, for tuning in to another Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama class. This was actually asana 31 to 68 today. So tomorrow we'll go through asana 69 to 108.
Gracias a todos que están con nosotros, que no han continuado. Hoy se hizo el asana 31 al 68. Gracias por acompañarnos. Thank you and look forward to seeing you for tomorrow's session. Nice job. Nithyananda. Gracias, los esperamos en el siguiente segmento y muy buen trabajo. Nithyanandam a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir estos segmentos. Están enumerados uno por uno para que vaya tu cuerpo elevándose paso a paso. Y gracias América Latina por estar aquí. Nithyanandam a todos.